porque con toda la hegemonía mediática, con toda la prensa corporativa teniendo el poder absoluto, imponen una matriz y la gente, bueno, si eso recibe en la prensa, eso recibe en la radio, eso recibe en las redes, eso recibe en los medios televisivos nacionales, debe ser verdad. El bombardeo de noticias falsas y tergiversaciones y falsas, o sea, de todo, que había recibido todo en contra de Venezuela, pero no estaba llena de odio. Y eso es un elemento diferenciador que yo encontré en México, fundamentalmente en México. Y me pareció genial porque es una oportunidad para desmontarlo de manera amigable, ¿no? Y eran personas que estaban dispuestas a escuchar. O sea, eran personas que por mucho que sabía, bueno, mira, sí, yo no conozco mucho de Venezuela, pero se escucha que es un régimen, una dictadura y tal, y cómo es eso, y cómo hacen ustedes para sobrevivir a eso, me preguntaba mucha gente. Pero al mismo tiempo se quedaban 20 minutos, media hora escuchándome la argumentación. Y eso hacía ver una cosa distinta. Yo creo que tiene que ver con la historia de México y su postura o sea, como pueblo frente a lo que conoce que ocurrió históricamente con Estados Unidos. O sea, eso me parece que incide muchísimo en esa perspectiva de tampoco, o sea, como decimos por ahí, ni tan calvo ni con dos pelucas. Mira, mi familia históricamente es militante, fundamentalmente mi papá y mi mamá. Mi abuela siempre fue de izquierda, pero no era así como muy activa militante, sino en materia de ir a votar y ya pues. Pero mis padres sí. Mi mamá fundamentalmente era muy activa en todos los inicios de la pre-campaña de Chávez y toda esa época, y ya en la campaña formalmente, yo me recuerdo muy pequeña acompañándola a todo esto, ¿no? Sin embargo, en mi infancia, aunque yo iba con ella a ciertas actividades, y después cuando crecí, fui a votar siempre por los candidatos de la revolución, por Chávez y sus candidatos, yo no era activa mediáticamente, yo era más como espectadora, ¿no? Era más la persona consciente que sabía de qué lado estaba, pero que no iba a una marcha, que no tenía afán por participar de alguna cuestión política, que siempre fue antisistema. Me da mucha risa porque yo en el colegio, y sobre todo en el liceo, en el bachillerato, yo siempre de colegio fui como la niña nerd, entonces eso me ganaba como un respeto con mis compañeritos, y cuando yo hacía alguna opinión antisistema o en defensa del gobierno nacional, el gobierno de Chávez, ellos como que no me atacaban, sino que, bueno, me medio respetaban ahí por eso y ahí morían. Entonces, eso trascendió en el 2013. Yo me mudo, yo soy de la costa, de La Guaira, donde está el principal aeropuerto internacional de Venezuela. Me mudo a Caracas en febrero del 2013, que ya de por sí es un cambio existencial importante, salir de tu casa materna, y que fue directo a vivir a la residencia estudiantil que te comenté antes, y 2 semanas después muere Chávez. Entonces, esos dos acontecimientos que ocurrieron en 2 semanas en mi vida me transformaron absolutamente, y ya tocar la política de cerca en Caracas, cosa que es inevitable percibir, y además hacerse parte, pues me fue transformando la realidad, me fue transformando o ampliando bastante la visión, o sea, porque yo sabía la grandeza, conocía y sentía la grandeza de Chávez en ese momento, previo, digo, a su fallecimiento, pero es con el fallecimiento, con lo que yo dimensiono a Chávez, con lo que vi, pues, con lo que vi a nivel nacional, lo que vi en ese momento de la gente removida tan fuertemente por esa persona, lo que vi a nivel mundial, porque es que ni siquiera en Latinoamérica. Entonces todo eso te hace comprender la dimensión que tuvo este personaje histórico para nosotros, que todavía sigue como si estuviera acá por todo lo que ha hecho, ¿no? Por todo lo que hizo, por todo lo que sembró en el pueblo como tal, sobre todo en materia de conciencia. Entonces ya eso es un antes y un después irreversible, que te invita a ser parte, te invita a involucrarte, te invita no solamente a ser parte de involucrarte, sino a dedicar tu vida a eso. Y eso es lo que me aborda, o sea, por eso digo, yo venía de ser una estudiante de ingeniería industrial y paso a ser una comunicadora política que tiene proyección internacional por el nicho que trabajo, y en mi vida me imaginé, por ejemplo, cosas como esta, o sea, estar siendo entrevistada
por compañeros o compañeras de otros países, viajar inclusive en representación de Venezuela o de una delegación venezolana, o que se me contacte porque me van a consultar a mí la situación coyuntural del país en términos políticos, es una cuestión que yo en mi vida, yo te digo eso y me erizo la piel, es que nunca, 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 eso no existía en mi cabeza. Pero bueno, las cosas se fueron conjugando en el tiempo. A mí me encanta ser útil. Yo me la paso por ahí, veo cualquier amigo o compañero nuevo, un perfil de medio chiquitito, alternativo, lo que sea, y le digo, oye, mira, puedes hacer esto y esto y esto y esto. O sea, yo soy esa persona. Y bueno, eso contribuye a que nosotros ejerzamos nuestra defensa como país. Y claro, mantenerte en la dinámica de información, que aparte es abrumadora por todo lo que hay, te permite aprender, te permite conocer a fondo cómo argumentar, y qué otra cosa que vivirlo, ¿no? Vivir con lo que está ocurriendo es la mejor forma de poder llenarte de argumentos. Entonces, bueno, esa es como por ese lado. Y en el caso de la transformación que representó para Venezuela, bueno, imagínate tú, tenemos que hacer como 5 programas más. Pero cuando estuve en México, tuve la oportunidad de presentar una entrevista en la Octava. Fueron 15 minutos, pero fueron 15 minutos precisos y contundentes. ¿Por qué? Yo no lo digo por mi participación propiamente, sino por el hecho de que una venezolana estaba en la pantalla pública nacional mexicana defendiendo al gobierno bolivariano, cosa que no había pasado. Mis amigos de allá me decían, tú no sabes lo que acabas de hacer. Y yo, ¿por qué? Porque eso no pasa, eso no había ocurrido. Entonces, a partir de esa entrevista, yo empiezo a recibir mucho feedback de la gente, no solamente de otros comunicadores y otras personas solicitando entrevistas para ampliar, porque, oye, fueron 15 minutos muy breves, sino de la gente en general. La gente agradeciendo la oportunidad de por lo menos escuchar otra versión, porque con toda la hegemonía mediática, con toda la prensa corporativa teniendo el poder absoluto, imponen una matriz, y la gente, bueno, si eso recibe en la prensa, eso recibe en la radio, eso recibe en las redes, eso recibe en los medios televisivos nacionales, debe ser verdad. Entonces, confrontar eso se agradece. Y en esa oportunidad se ha agradecido precisamente por el contraste, de que te presentaran una Venezuela hundida, oscura, hostil, y no te presentaran a una Venezuela cuyo pueblo es súper recontracombativo, que resiste de manera inexplicable. Yo creo que tiene que ver mucho con la idiosincrasia marcada por dos cosas, por la acostumbrada alegría al venezolano, sabes que dicen mucho que nosotros hasta de nuestras desgracias nos reímos, y también con el tema histórico, ¿no? De la historia que nos precede, de lucha independentista, de antiimperialismo y de todo este tema. Entonces, ese contraste lo marca, te lo voy a poner lo más sintético posible, porque si no esto va a durar una eternidad. Venezuela, o mejor dicho, Chávez logra llegar al gobierno nacional de la mano del pueblo propiamente porque se sintió representado en él. ¿Por qué? Porque ofrecía, o sea, en ese momento significaba en sí mismo la esperanza de transformar una realidad. ¿Qué era cuál? Una realidad de sometimiento, una realidad de represión, de muchísima desigualdad, de pobreza, de, bueno, cualquier cantidad de cosas. Aquí hay un escenario bastante lamentable, conocido como el Caracazo, en el 89, y esa cuestión disparó como que esa necesidad de transformar la cosa, ¿no? Hay una línea que dice, no, lo decía Chávez y después lo decían otros compañeros, pero es perfecto para asimilar el tema de la unión cívico-militar, que lo quiero decir antes de complementar lo otro, que es nuestro pilar consolidado aquí, que explica muchas cosas, la unión cívico-militar. En el 89, con el Caracazo, salió el pueblo a oponerse, a protestar contra el paquete neoliberal que en ese momento ese gobierno estaba imponiendo, ¿no? De todo tipo, o sea, entregas de todo tipo, bueno, en detrimento de los más vulnerables, o sea, siempre afectando a la población más vulnerable. Salieron, fueron masacrados, todavía hay, o sea, la cifra completa de desaparecidos no se conoce, porque todo fue terrible, todo fue terrible. Yo les invito a buscar el tema del Caracazo en Venezuela. Entonces salió el pueblo sin Fuerza Armada. Cuando llega el 4 de febrero del 92, fíjate el tiempo después, fue en el 89 lo anterior, en el 92,
sale Chávez con su grupo de militares a propiciar lo que en ese momento fue esa rebelión militar sin pueblo. Eso lo describía Chávez. Sale el pueblo sin fuerza armada. En este momento sale la Fuerza Armada sin pueblo, o parte de la Fuerza Armada sin pueblo. Y en el golpe de abril del 2002 contra Chávez, ya en el poder, sale la Fuerza Armada con el pueblo a rescatar a Chávez. Entonces, esa es la consolidación de la unión cívico-militar madurada en el tiempo, comprendida, pero además internalizada desde la historia, desde el bolivarianismo, desde la formación política, desde la conciencia básicamente que Chávez sembró en la Fuerza Armada por ser militar. O sea, en Venezuela había una resistencia natural y lógica a eso, de que viniera un presidente a representar al pueblo siendo militar, porque bueno, había mucha sospecha, mucha desconfianza. ¿Por qué? Evidentemente, porque con la Escuela de las Américas, sembrando todo el terror en todas las Fuerzas Armadas de la región, la lógica asociativa de la Fuerza Armada era represión. Y eso era lo que estaba sembrado en la sociedad y además fue demostrado una y otra vez, ¿no? Y con Chávez, la gente tenía esa resistencia, pero o sea, Chávez es otra cosa, definitivamente, y su capacidad carismática y comunicativa y de profundidad le permite a la gente ya identificar que era algo distinto. Y es eso, ese componente de que Chávez fuera militar, lo que logra transformar desde adentro. Yo digo que todavía no al 100%, pero de manera irrefutable e innegable, la concepción de lo que es ser una fuerza armada para un país. Entonces, esa lógica, volviendo al tema del cuál es el cambio que hubo con Chávez, ¿no? Vinieron todas estas cuestiones de conquista social de poder, digamos, la gente se sintió reivindicada. Fue muy favorable que Chávez recibiera ese golpe tan temprano, porque hizo dimensionar en corto las intenciones del enemigo, digamos, el cruce de límites de casi todo tipo que se tenía para no permitir que eso avanzara, y también, o sea, en simultáneo, del gobierno y del pueblo. Y entonces hubo allí una sinergia para poder enfrentarse a eso y dar respuesta inmediata. ¿Respuesta cómo? Con políticas sociales que transformaron la realidad de millones de personas. Cero analfabetismo, sacar a millones de la pobreza, o sea, todo eso fue reconocido por organismos internacionales. Y yo lo separo siempre en tres bloques. Siempre digo, el primer bloque es lo que hizo la revolución bolivariana al llegar Chávez a la presidencia, todas las políticas de transformación, pensando, recordemos que en un inicio Chávez no se pensaba como un proyecto socialista, o sea, técnicamente no estaba concebido de ese modo, él concibe eso en el transcurrir del tiempo, bastante más adelante. Entonces, pero estaba clarísimo la necesidad que tenía el pueblo de ser reivindicado, de hacer justicia social y que para eso era necesario transformar la Constitución, que fue lo primero que se hizo y todo ese asunto, ¿no? Se transforma la Constitución en el 99, en un amplísimo casi consenso del país, o sea, no, es súper legítima nuestra Constitución porque hasta todo tipo de sectores participaron, y además era como la Constitución más novedosa de la región, yo creo que hasta el mundo, en muchos sentidos de derechos de todo tipo, fundamentalmente derechos laborales, cosas así. Entonces se construye una serie de políticas a partir del golpe, fundamentalmente, porque recordemos que después del golpe, en abril del 2002, en diciembre vino el paro petrolero, como una seguidilla de ese golpe. Y después del paro petrolero, en inicios del 2003, empiezan lo que se conocen como las misiones sociales en Venezuela, que son programas temáticos, digamos, de salud, de educación, de vivienda, de distintos tipos que nacen en Venezuela para ejecutar de manera rápida esa justicia social sin pasar por todo el aparato burocrático de los ministerios y no sé qué, aplicarlo directamente. En el principio nace la misión Barrio Adentro con el convenio Cuba-Venezuela, que es una misión médica que mantenía en el país alrededor de 20.000 médicos cubanos y venezolanos viviendo y trabajando en el territorio con la gente, y eso transformó completamente la concepción, que es una cuestión que ya venía practicándose en Cuba. Luego se van creando las políticas de las misiones de alimentación, las misiones educativas, muy importantes, porque la propia UNESCO reconoce a Venezuela en ese momento como un país libre de analfabetismo, precisamente por esas políticas. Entonces, toda una serie de cosas que no las voy a describir todas, insisto, porque me voy a hacer eterna acá,
Pero ese es el primer bloque, la transformación social que representó, que significó la revolución bolivariana y que, bueno, que cada vez fue perfeccionando, implementando cosas nuevas, buscando aplicar esa justicia social o esa máxima, ¿qué? La mayor suma de felicidad que decía Bolívar. Luego un segundo bloque, que es precisamente lo que ejecuta la contra por lo que hicimos. Los golpes, las intentonas de desestabilización, intentos de quebrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en ese momento todavía, o sea, fue después que se convirtió en bolivariana, antes era solo Fuerza Armada Nacional. Todo el tema de los intentos de magnicidio, las incursiones paramilitares, o sea, todo tipo de cosas representan, bueno, y la agresión económica, por supuesto, tanto interna como externa, más recientemente con el tema del bloqueo. Ese es el segundo bloque, lo que nos hace como castigo por haber hecho lo que hicimos, o lo que hemos venido haciendo. Y un tercer bloque, que es la respuesta a lo que nos han hecho por lo que hicimos. Entonces, allí, si nosotros analizamos eso en esos tres bloques y empezamos a enunciar ítem por ítem todo lo que ha ocurrido en la historia de los últimos 20 años, podemos comprender por qué se nos ataca, por qué se aplica ese psicoterror contra lo que se opone a la hegemonía internacional, al capitalismo, al imperialismo, a todo este tema. Y yo creo que Venezuela en ese sentido ha demostrado muchísimas veces, y eso no solamente lo digo yo siendo venezolana, eso lo dicen compañeros de otras latitudes a nivel mundial, que Venezuela ha significado un ejemplo de resistencia, pero también de reinventarse, también de confrontar con argumentos, de no temer, de no titubear, de confiar en el pueblo y un sinfín de cosas. Entonces yo creo que eso ha sido inspiración para muchos países, para los pueblos de muchos países. Ahora se dice todo esto de que no, que por ejemplo que Maduro no es Chávez y tal, y evidentemente no lo es, nadie se parece a otra persona, o sea, es también parte de la guerra psicológica, de las operaciones psicológicas, tratar de obligar a la persona a ser exactamente igual a la otra y en función de que no lo sea, entonces explotar eso en las propias bases militantes, ¿no? Y ese asunto ha surtido su efecto, pero aún así la conciencia sembrada acá es demasiado profunda en la población más vulnerable, que es la mayoría de los pueblos, son población vulnerable porque no son ricos, no son personas tenedoras de tierras y propiedades y fortunas, ¿no? Entonces, esa mayoría se vio representada y todavía está representada en el gobierno bolivariano, y bueno, es necesario comprender los contextos históricos. O sea, a Chávez no le hicieron ni la mitad de lo que le han hecho a Nicolás Maduro en su gobierno. O sea, aquí pensaron que la gente dice, no, bueno, pero es que Chávez y tal, claro, pero Chávez tenía otro contexto económico, otro contexto político, otro contexto social, había otra geopolítica en el mundo también, que eso influye muchísimo. Yo siempre digo que tratemos de ver las realidades de cada país con un microscopio en un ojo y con un telescopio en el otro para poder tener diferenciación y no actuar desde el ombliguismo, sino entenderse como algo que es parte de algo más grande, ¿no? O sea, cada país no es solamente ese país, forma parte de una lógica geopolítica, de una cosa macro que está por encima de eso, de lo que ese país es parte. Entonces, comprender eso es vital para la defensa propia, insisto, y para la transformación y para esa búsqueda de la justicia social y la mayor suma de felicidad comunitaria.